alguien se acerca y me dice, che, hacemos algo este fin de semana, viene, puntos suspensivos, vamos, viene, hay un recital de, supongamos, la Cotolengo, vamos, está en el anfiteatro. Ahí nos dicen algo. Bueno, a percibir, digamos, esa invitación, ¿sí? Percibir esto, la referencia a la Cotolengo, el anfiteatro, el programa para salir el fin de semana. Inmediatamente tengo una impresión sobre eso, tengo una apreciación, podríamos decir una valoración. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir fundamentalmente que tengo una disposición más positiva o negativa a. A mí me parece como, el programa ese no me importa. No, ir al fin de semana, al anfiteatro, porque acá llena de gente, no. Y a mí me aparece como un problema de gusto. ¿Me gusta ese programa o no me gusta ese programa? Ahora, eso que aparece en la lógica de me gusta, no me gusta, en realidad es una apreciación. Y esa apreciación está anclada en qué significan una serie de cuestiones para mí en relación a esto para consumir, o a esto para hacer, etc. Las significaciones son diferentes según qué. Las significaciones que esas cosas tienen para cada uno de nosotros, es decir, la apreciación que cada uno de los agentes hace de eso en el espacio es diferente según qué. ¿Qué nos están diciendo? No, es que se está sumando gente. ¿Qué nos están diciendo? ¿De dónde nos viene a nosotros esta idea de, no, eso me voy? O, sí, vamos, yo voy a sacar la entrada. ¿De qué depende eso? ¿Y ese gusto está anclado en qué? La apreciación, igual que el gusto, está anclado en significaciones que han sido socialmente construidas. En este sentido, la significación para unos actores puede no ser la significación que tiene para otros, ¿sí? Esas significaciones no se perciben igual si yo estoy ubicado en distintos lugares en el espacio. ¿Se acuerdan que decíamos el otro día lo que para mí puede ser, creo que era acá, lo que para mí puede ser música, para otro puede ser ruido? Y no... Claro. Es decir, con los capitales incorporados que forman nuestro hábito. Según el capital que yo tengo incorporado, hay una actividad que a mí me va a parecer absolutamente aburrida, mientras hay otro para el cual o para la cual esa actividad va a resultar un programón. Pero no depende de la actividad. Lo que quiero señalar es que la apreciación lo que marca es en todo caso el hábito del que aprecia. Indica en qué posición lo estoy apreciando y no ninguna condición sustancial o esencial de la cosa apreciada. El programa no es mejor o peor porque a mí me guste o me disguste. El programa es una cosa sin valor per se, sino por relación al que lo aprecia. ¿Entiendes? Entonces, che, viene no sé quién a cantar ópera al círculo, ¿vamos? Y entonces hay dos que enganchan rápido. ¿Qué programa? Organizamos y después nos vamos a cenar por ahí con las chicas y no sé qué. Y hay otras dos que se miran entre sí y digan, ay, yo ese día tengo el cumpleaños de la tía Porota. No puedo. Entonces, en realidad no dice nada de si la ópera es maravillosa o horripilante, sino simplemente de cómo está constituido nuestro gusto, que hace que apreciemos o no apreciemos positivamente o negativamente según el hábito que hemos constituido. Entonces, de acuerdo a cómo lo apreciamos, inmediatamente tenemos una disposición diferente a actuar. En un caso, si lo apreciamos positivamente, la disposición es
a realizar esa actividad, adquirir ese bien, producir ese consumo. A la inversa, si valoramos negativamente, la disposición mayor ahora es un diferencial. Quiero decir, es nada más que una probabilidad distinta. Hay más probabilidad de A que de B. ¿Eso quiere decir que seguro no voy a hacer B? No. Si una amiga me dice, ay, che, yo sé que a vos no te gusta, pero vos sabés que no tengo con quién ir, haceme la gamba. Y uno puede perfectamente, contradiciendo las probabilidades, terminar yendo a un lugar donde no pensaba ir, haciendo una actividad que no le atrae a realizar. Lo que quiero decir es que se trata solo de probabilidades. Por eso Bourdieu habla de disposición a actuar. Y no, ¿se acuerdan cuando discutíamos el estructuralismo y por qué decíamos Bourdieu igual que Foucault son postestructuralistas? Justamente por este tipo de cosas. El peso de la estructura sobre nosotros, el peso de la estructura, por ejemplo, de distribución de los capitales sobre los agentes, no es determinante. No hace que forzosamente yo tenga que hacer sí o sí la alternativa A, sino que es más probable eso. Nunca es seguro, nunca es certero, ¿sí? Nunca está completamente determinado. Si yo soy hijo de una familia burguesa, muy acaudalada, con muchos recursos y me formaron en escuelas, qué sé yo, privadas y no sé qué, seguro, entonces votaría a un partido que representa esas posiciones políticas, ¿sí? Si ese fuera el caso, no podríamos explicar a Fidel Castro, hijo de una familia acaudalada, estudiante en universidades en el extranjero, con una posición económica, digamos, muy, muy suelta en Cuba, y termina formando parte de un movimiento político que desbanca la estructura económica. Entonces, lo que quiero marcar, digamos, tomando ese ejemplo, podríamos tomar cualquier otro, es que justamente la pertenencia a determinada región del espacio social, una cierta acumulación de capitales, no forzosamente determina el curso de la acción. Y eso es lo que le interesa a Bourdieu pensar a través de la noción de hábito. ¿Qué hace con la noción de hábitos? Resguardar un margen de acción, podríamos decir, indeterminado del lado de la gente. Ese margen de indeterminación, esa probabilidad que no está cerrada, esa disposición diferente pero que no es determinación, hace posible que en las estructuras de actividad de las sociedades, en las prácticas que están estructuradas, las cosas cambien. Eso permite comprender el cambio social, justamente porque la determinación nunca cierra completamente, la reproducción de la estructura, diríamos mejor, nunca cierra completamente lo indeterminado. Hay una cantidad de indeterminación, hay una forma de indeterminación que nunca se cierra completamente, que nunca queda clausurada. Siempre es posible que algo cambie el curso, ¿sí? En este sentido, entonces, esas estructuras mentales están determinadas efectivamente por las estructuras sociales, por las estructuras de las prácticas, pero nunca están completamente determinadas, nunca están cerradas, ¿cierto? Bourdieu utiliza para definir hábitos esta especie de trabalenguas que ustedes ven en la definición, estructuras estructuradas y estructurantes, la usa en varios textos. El trabalenguas le gusta mucho porque permite entender, primero, que el hábitus no es pura conciencia, digamos, que no se trata solo, como lo representaba la filosofía del siglo XIX y de parte del siglo XX, que los seres humanos estamos solo dotados de conciencia. Cuando él habla de un esquema, un sistema de esquemas, o habla de una estructura, está incluyendo dimensiones que superan la idea de conciencia, que van más allá de la idea de conciencia. ¿Qué incorpora? El hecho de que el hábitus funciona de modo inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta que cuando percibimos el mundo social,
hacemos una operación de clasificación del mundo social, que atribuimos lo que percibimos a diversas zonas o regiones del espacio social. Nosotros no lo pensamos conscientemente, ¿sí? Pero cuando algo te parece, vamos una noche a la confitería y vemos una variedad de señoras o señores, depende del gusto de cada quien, y uno aprecia, percibe a alguien. Tiene el pelo largo, parece todo muy bien, también se le ocurre el contraste. Fíjate cómo tiene todo tatuado el brazo. Bueno, toda esa serie de cosas que a uno le pasan rápidamente por la cabeza mientras conoce a alguien, digamos, permiten llegar velozmente a una conclusión que es no con voz ni mamada, ¿sí? Y entonces vos pasás al evento posterior. ¿Qué es lo que a uno le hace tan rápidamente tener la impresión de no me gusta? ¿Qué es ese no me gusta? Es una operación de clasificación de los signos que están presentes en ese otro. Cuando conozco a alguien, leo sus signos y clasifico. ¿Qué ropa usa? ¿Cómo usa el pelo? ¿Cómo habla? ¿Cómo se para? Todo lo gestual inscrito en el cuerpo nos dice algo del otro. Decodificamos las posturas, el lenguaje, las expresiones, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta, pero la gestualidad, expresiones groseras o expresiones sutiles, todo eso son signos que nosotros leemos, clasificamos en una operación que no es consciente y que para nosotros aparece meramente como me gusta o no me gusta. Punto. Como un problema incluso de estilos, ¿no? Un estilo de vivir, un estilo de hablar, de presentarse. En este sentido, entonces, la noción de hábitus, cuando Bourdieu dice es un sistema de esquemas o cuando dice es una estructura, lo que está diciendo es que es más compleja que la conciencia. Es mucho más complejo que meramente la conciencia. Es una operación. Me acordé de cómo era dar clase presencial y empezó el tipo que empezó a entrar en calor. Bueno, es una operación que en buena medida hacemos no conscientemente. Bourdieu no toma la noción de inconsciente de Freud, no la trabaja en clave freudiana, pero sí admite que mucho de esto que nosotros hacemos no es una actividad consciente. No es una actividad que nosotros tengamos presente al momento de hacerlo. Ahora, la clasificación no dice de lo clasificado, sino del clasificador. La clasificación de qué nos informa, de cuál es el hábitus del que clasifica, y no de la cosa clasificada. Volvamos, es una estructura, el hábitus es una estructura, eso quiere decir que es un sistema complejo, ¿no? Que tiene elementos y esos elementos están interconectados de una manera relacional y compleja. Esa estructura es el resultado del peso de las estructuras objetivas sobre la gente. Por eso la estructura está estructurada, ¿sí? Porque es el resultado de las estructuras objetivas. Entendiendo por estructuras objetivas las prácticas sociales tal como ocurren regularmente. Esas prácticas actualizan las distribuciones diferenciales de capitales. Entonces, ese es el peso de lo objetivo externo sobre la gente. Por eso esa estructura está estructurada. Ahora, dice además que es estructurante. ¿Qué quiere decir eso? Que como genera en el agente esa estructura una disposición a hacer más A que B, vuelve a configurar, actualiza, realiza las estructuras al producirnos, hacer que nosotros produzcamos como agentes las prácticas. El hábitus es estructurante del mundo social. Configura el mundo social.
y lo configura en buena medida como reproducción. ¿Por qué? Porque las chances que tenemos de hacer ciertas cosas es desigual. Tenemos más chance de A que de B, y eso hace que en buena medida el mundo social tienda a reproducirse. Nunca de modo completo, nunca de modo perfecto, pero que tienda a reproducirse. Entonces, ¿un poquito más claro el trabalenguas o no? Bueno, vamos a volver de todos modos. En este sentido, entonces, como decíamos, todo lo que el hábitus habilita como prácticas indican la posición de quien las realiza, de quien realizan esas prácticas y nada más. Y en este sentido, decíamos, el hábitus es como si fuera el dispositivo que produce en cada gente un cierto estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, lo que queremos decir es que hay una cierta sistematicidad, una cierta consistencia, una cierta persistencia en lo que elegimos. Y que hay combinaciones más probables y combinaciones más improbables. Por ejemplo, si yo leo página 12 todos los días, ¿es más probable o menos probable que vote a Macri? Bien. Consistencia. Si yo estudio una carrera como trabajo social, ¿es más probable o es menos probable que me interese por los sectores populares? Por los pobres. Más o menos. Si estudio odontología, ¿es más probable o menos probable que me interese por los pobres? Bueno, uno podría decir eso es puro prejuicio. Y es cierto, pero ese prejuicio está anclado en cómo leemos nosotros el espacio social. Quiere decir que hay una especie de consistencia en cómo hacemos nuestras elecciones, cómo nos relacionamos con lo que está disponible en el espacio social. Eso quiere decir que ningún odontólogo va a trabajar a los barrios y se ocupa de la situación sanitaria de los pobres. No, pila de odontólogos hacen eso. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que es más o menos probable y que lo leemos de cierto modo como una relación más natural, podríamos decir, más evidente para nosotros, mientras que otra relación es menos evidente. ¿Sí? En este sentido, por ejemplo, en ciertos sectores, consumir Fernet con coca es como la bebida. ¿Qué consumos asociaríamos con tomar Fernet con coca? Por ejemplo, ¿sí? ¿Te gusta el fútbol o te gusta el rugby? Y podríamos seguir así, asociando, digamos, cuando hablamos de estilo de vida estamos hablando de eso, de que algunas relaciones aparecen como más consistentes, más probables, más frecuentes, y otras relaciones aparecen como más improbables. Solo eso implica estilo de vida. Quiere decir que, qué sé yo, si soy socia de un club como Gimnasia y Esgrima, es más probable que viva entre bulevares. ¿Seguro vivo entre bulevares? No, pero es más probable que. En ese sentido, digamos, hay una serie de relaciones que constituyen esto que Bourdieu caracteriza como estilo de vida. Bueno, decíamos que Bourdieu piensa la dinámica propia del espacio social como una dinámica de lucha, como competencias en las que entran los agentes por la apropiación de bienes que no están fácticamente disponibles siempre para todos. En este sentido, entonces, vamos a ver cómo pensamos esas luchas, porque dice Bourdieu que las luchas en el espacio social son siempre luchas simbólicas. Son disputas por bienes que aparecen como escasos, pero esas luchas por la apropiación de bienes más o menos escasos son también al mismo tiempo luchas simbólicas. ¿Luchas simbólicas por qué? Por apropiarse de lo que se lee, se percibe, se estima como
signos distintivos. Lo que buscamos en el espacio social, adquirir, consumir, hacer, constituye un signo distintivo para el que lo realiza. Y lo valora por eso como algo deseable de hacer, deseable de consumir, etc. Nosotros nos compramos una pincha, ¿sí? Queremos simplemente, digamos, vestirnos y estar cómodos. Mucho de lo que nosotros usamos lleva la marca por fuera, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién le muestra? Nosotros queremos comunicar algo con lo que consumimos. Queremos que eso aparezca como un signo que nos distingue de otros en el espacio social, justamente por eso, ¿no? Entonces, da lo mismo si yo me compro zapatillas Robertito. Me río porque me acuerdo, en unas vacaciones yo me compré unas zapatillas Robertito, por eso me estoy riendo, se llamaban así. Da lo mismo si me compro unas zapatillas Robertito que unas Nike. Bueno, en mi época eran las flechas o las topper y había una clara distinción social entre usar flechas o usar topper. Había dos marcas de zapatillas cuando yo era chica y quedaba perfectamente claro, digamos, quién era quién según qué marca compraba. Bueno, ahora, por supuesto, hay muchas más posibilidades, pero la elección siempre constituye un modo de comunicar a otros. Y muchas veces no es comunicar el valor monetario. Muchas veces tiene que ver con comunicar un estilo a los otros. Entonces no se trata solo de que compro algo más caro o más barato, sino de qué quiero que el otro perciba. Comprarse, en una época se había puesto de moda, y todos los chicos bien de Rosario, hace unos años atrás, más de una década, los jóvenes bien de Rosario habían decidido usar ropa de alpargatas, sobre todo las bombachas de campo, ¿no? Esos pantalones que venían pinzados, que eran así, que andaban todos los pibes con eso. Bueno, ese objeto era un objeto sumamente barato y era de consumo de sectores populares. Era un modo de manifestar una toma de posición opuesta a algo, ¿no? Significaba justamente porque no eran los vaqueros caros que se compraban en el shopping. En ese sentido, no siempre lo que yo quiero significar a otros es cuánta guita tengo, ¿eh? Estamos diciendo que lo que se quiere significar puede tener una multiplicidad de sentidos, ¿no? ¿Qué sé yo? Una forma de usar el pelo. Exactamente. Claro, exactamente. Digamos, pasa el uniforme. Bueno, cuando yo empecé a estudiar, yo estudié psicología, los varones que estudiaban psicología, muy poco tiempo después de ingresar a la carrera, andaban todos con barba, fumaban en pipa, no fumaban faso, sino pucho, quiero decir, sino en pipa, y usaban unas carteritas largas, así cuadraditas, digamos, y era como el uniforme, digamos. Los varones que estudian psicología venían así con ese formato. Bueno, ahora hace muchos años que ya eso no se estila, pero quiero decir, obviamente hay elementos que tienen que ver con cómo identificarse, con cómo marcar la pertenencia muchas veces a un grupo, marcar la pertenencia a una región del espacio, ¿no? En este sentido, entonces, digamos, la disputa por adquirir determinados elementos distintivos tiene que ver con imponer un punto de vista sobre las cosas, tiene que ver con disputar, hacerse ver frente a los otros según un determinado punto de vista, según una cierta significación. Queremos que nos lean de determinado modo cuando elegimos ciertos signos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, imponer una cierta forma de ser leídos. Entonces, estos estilos de vida que constituyen, que configuran, digamos, el espacio social, dice Bourdieu,
articulan un universo de propiedades, ¿no? Conforman un universo de propiedades, que son las que permiten leer las distancias entre las posiciones en el espacio social. Son las que permiten comprender en qué se distinguen estos de aquellos, cómo se diferencian estos de aquellos, ¿cierto? Ahora, eso siempre leído por quién, por alguien que tiene un cierto hábitus y que está en una cierta posición. Entonces, lo que para algunos puede ser, mirá qué careta lo que se puso, para otro va a ser un signo de distinción, ¿no? De pertenecer a un determinado. Ahora, eso depende del hábitus del que lo interpreta, ¿no? ¿Se entiende? La lucha por marcar una significación hacia los otros está siempre dirigida a una pluralidad de otros que leen con distintos patrones de lectura, es decir, con diferentes códigos. No le voy a poder decir lo mismo a todos. Le voy a decir diferentes cosas a todos dependiendo de con qué hábitos me están leyendo. ¿Sí? En este sentido, entonces, vamos a ver que a pesar de que efectivamente cada hábitus capta esos signos, esas significaciones de un modo diferente, hay en el espacio social, se impone, a partir de las luchas simbólicas, lo que Bourdieu caracteriza como un estilo de vida legítimo. Algo que se empieza a volver una forma dominante en el sentido de que es leída por muchos en el espacio social con la misma significación. Socialmente, podríamos decir que al comienzo el pañuelo verde significaba poco, aparecía como una significación más bien marginal. Y no solo el pañuelo verde, una serie de otros signos que aparecían asociados con el pañuelo, ¿no? Una cierta forma de llevar el pelo, ciertos colores con los que se pintaba el pelo, determinadas prácticas, digamos, empezaron a ser asociadas en un determinado momento con grupos. Cuanto más se extendió la disputa de las organizaciones feministas y en particular de las organizaciones que reivindicaban la interrupción voluntaria, este signo se empieza a volver parte de un estilo de vida legítimo, en el sentido de que portar el pañuelo o, por ejemplo, llevar indicaciones externas en las carpetas, en las mochilas, los pines, ¿no? Los pines, etcétera, permitía cada vez más, digamos, marcar un estilo de vida que en lugar de ser minoritario y solo correspondiente a un grupo muy restringido en el espacio, se empieza a volver, digamos, más ampliamente aceptable. Entonces, las luchas simbólicas son luchas ¿por qué? Justamente por esto, por imponer un estilo de vida legítimo, por hacer aparecer socialmente un cierto estilo de vida como un estilo de vida legítimo. Y por eso, plantea Bourdieu, que las luchas están orientadas a tratar de capturar, de monopolizar lo que llama los emblemas de clase, en el sentido de los signos que marcan la pertenencia a ciertos grupos sociales o regiones del espacio social entendidas como clase. Cuando decimos emblemas de clase, estamos pensando en, digamos, determinados consumos o determinadas prácticas que son reconocidas como propias, exclusivas de una clase y que te marcan. Nosotros siempre hacíamos comentarios cuando trabajamos con compañeros que estaban en el campo de la criminología, Rosario, que es, bueno, ¿por qué determinados grupos de varones jóvenes usaban gorrita? Cuando la gorrita se volvió, digamos, el símbolo de la discriminación, ¿no? Varón joven y con gorrita, ya está, fuiste. ¿Para qué usar la gorrita? ¿Por qué seguir usándola? Y hay algo allí que tiene que ver justamente con el emblema que permite distinguir la pertenencia a determinado grupo social, sector del espacio social, etc.
y que se lo reconoce como un emblema del cual se quiere formar parte, que se quiere poseer. A la inversa, podríamos decir, entre varones relativamente jóvenes de otro sector social, usar la camisita celeste sin corbata y con el cuellito abierto, los dos primeros botones desabotonados, también es un emblema de clase, ¿o no? De otro sector social, de otros varones, de otra región del espacio social. En ese sentido, la disputa por la apropiación de esos bienes está directamente ligada a qué vamos a buscar imponer como cultura legítima, es decir, como aquella que debe ser reconocida por todos. Ahora vamos a volver sobre el problema de esta disputa, de esta lucha. Bourdieu utiliza dos nociones que las reformula a lo largo de su trabajo, que está directamente ligado a por qué nosotros participamos en determinadas competencias sociales, por qué participamos de ciertos juegos sociales y de otros no, qué nos mueve a interesarnos en estas prácticas y aquellas prácticas no. Y para pensar ese problema, elabora la noción de ilusio, la noción de interés. Ilusio es un término en latín, igual que habitus. Bourdieu muchas veces utiliza un término en latín para marcar que es un concepto nuevo, que no está hablando de la ilusión, tal como la entenderíamos en sentido lato, o que no está hablando del hábito, sino de algo diferente del hábito cuando dice hábito. Lo que Bourdieu intenta plantear cuando presenta la noción de interés es fundamentalmente por qué determinados agentes se van a enganchar en ciertas prácticas, van a quedar comprometidos en determinadas competencias, en determinados juegos, mientras a otros agentes eso les va a resultar absolutamente intrascendente. Él dice lo contrario del interés o de la ilusio, justamente es la indiferencia o el desinterés, ¿no? Algunos se van a desinteresar de ciertas cosas, otros se van a interesar en ciertas cosas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la primera cuestión que hay que entender es que de acuerdo al hábitus que cada agente tiene, se produce lo que Bourdieu caracteriza como una captación diferencial del mundo social. Él habla de un relieve estructural distinto. ¿Qué quiere decir esto de un relieve estructural distinto? Hay cosas en el mundo social que para mí como agente directamente no van a estar. Yo no las veo. Están allí, existen, pero para mí es lo mismo si no estuvieran. Mientras que otras cosas van a aparecer como en primer plano. Cuando él se refiere al relieve estructural, lo que está diciendo es, nosotros captamos el mundo social como si fueran planos diferentes. Algunas cosas nos resaltan mucho, nos aparecen como muy en primer plano, otras cosas quedan como perdidas en el fondo, ni las veo, ni me doy cuenta. ¿De qué depende ese relieve estructural? Exclusivamente del hábitus que tengo. El hábitus hace que yo ciertas cosas las perciba más y otras cosas las perciba menos. Ciertas cosas las perciba como interesantes y otras cosas las perciba como a quién le podría interesar. En ese sentido, entonces, el interés, la ilusio, está directamente ligada al hábitus. Un cierto hábitus hace que nosotros nos enganchemos en ciertos juegos y quedemos completamente desenganchados de otros. Que por algunas cosas querramos disputar simbólicamente y otras cosas me pasen completamente de lujo. Entonces, básicamente lo que él va a postular es esta idea de que para la sociología que él propone, ninguna actividad que realice la gente es una actividad azarosa, aleatoria o gratuita. La idea de que nosotros no realizamos acciones gratuitas quiere decir que estamos siempre motivados, lo sepamos o no, por un hábito que valora de determinada manera hacer o no hacer algo.
uno puede sentir que eso no le interesa demasiado, que bueno, sí, total, ya que estoy. Ahora, sea así o no, lo sienta como algo que me apasiona y me interesa y me comprometo, o que en realidad, bueno, sí, estoy acá, ya que estoy, lo hago, de todos modos, en ningún caso la actividad es gratuita. Siempre implica un grado de compromiso por parte de la gente con eso que está realizando. ¿Y de qué depende ese compromiso? ¿O qué implica ese compromiso? Ese quedar enganchado, ese estar articulado. Fundamentalmente implica que nuestro hábitus le da una significación a eso. Le otorga una significación que nos motiva a realizar, que nos lleva a realizar. En este sentido, entonces, la idea, digamos, de contraposición entre acciones motivadas en el marco del hábito y la idea de actos insensatos, absurdos, insignificantes, aparece efectivamente relativa al hábito del que lo capta. Otra vez, fíjense que esto tiene mucha importancia para condiciones de trabajo como las que ustedes van a enfrentar en su actividad profesional. Lo que visto desde un hábito puede parecer perfectamente incomprensible, absurdo, visto desde el hábito de otro puede ser perfectamente razonable, ¿no? En ese sentido, digo porque nosotros trabajamos muy frecuentemente con categorías propias de la psicología o de otras ciencias sociales que marcan fronteras entre, digamos, lo que sería modos de conducirse legítimos y modos de conducirse que aparecen como absurdos, como inmotivados, como excesivos. Y sin embargo eso depende de las condiciones particulares de quien realiza esa acción, del hábito que ha formado esa persona, ¿no? Entonces, la posibilidad de captación allí del sentido de esa actividad depende de que yo pueda acercarme a qué hábitus se ha formado y entender que el mío no es el de él, ¿no? Tener en claro todo el tiempo, cuando yo leo, quiero decir, el pibe jorobaba en la escuela y entonces lo llamaron 4 veces a los padres porque el pibe jorobaba en la escuela para que lo llevaran al centro de salud, a la psicopedagoga, qué sé yo, y entonces a la 4ª vez lo surtieron al pibe y le dieron una paliza. La paliza puede aparecer como un acto excesivo, brutal, absurdo, desde un cierto hábito. Ahora, hay que ver cuál es el hábito de quien produce ese acto, en el sentido de, tal vez se crió recibiendo palizas en los momentos en que se zarpaba. Entonces, lo que quiero decir es que siempre hay una dimensión subjetiva en la definición de qué se hace y qué no se hace, ligada a esto que llamamos hábito. En este sentido, entonces, interés o ilusio marca esta idea de estar enganchados, esto de qué nos mueve, qué nos compromete a realizar una cierta actividad. Cuando veamos mañana la noción de campo, ustedes van a trabajar algunas propiedades de los campos, la noción de ilusio, igual que la noción de interés, es clave para entender campos, porque justamente es lo que permite captar por qué quedamos nosotros vinculados a un cierto conjunto de prácticas, mientras otras nos aparecen como completamente insignificantes. No sé si alguna vez, me parece que no, que acá no lo hemos comentado. No sé si han tenido ocasión de conocer el mundo de los filatelistas, pero el mundo de los filatelistas es, digo, la gente que se dedica de un modo más o menos consistente a coleccionar estampillas, sellos, etcétera, es un mundo de, digamos, un nivel de dedicación, un tipo de conocimiento, una cantidad de tiempo invertido, incluso de dinero invertido, etcétera, que para aquel al que la filatelia no le gusta, aparece como absolutamente descabellado. Pasarse días enteros mirando con la lupita a ver si la estampilla tiene o no tiene el dibujito de no sé qué, para uno que no se dedica a eso, aparece como absurdo. Bueno, la lógica del campo, comprender un campo implica la posibilidad de entender que hay un interés que captura determinados agentes para jugar ese juego, para participar de esas prácticas.
¿no? En ese sentido, la idea de enganchar, ¿no? Bueno, y después, lo que menciona en relación a Lucio, ¿por qué deja la noción de interés y se va a Lucio, Bourdieu? Básicamente porque interés aparece como, dice él, un elemento muy marcado conscientemente. El interés es consciente, ¿no? Es procurar algo, es buscar algo de un modo consciente. Y sobre todo porque ahí está muy connotada la noción de interés desde la perspectiva económica. Aparece muy claramente, digamos, toda la tradición, podríamos decir, del liberalismo económico y después del marxismo, connota el interés en una lógica de un cálculo racional, una búsqueda racional del beneficio, para decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan Weber? ¿Se acuerdan Marx? Bueno. Bourdieu dice, digamos, el interés tal como él lo pensaba, no tenía estas connotaciones. Y entonces en las discusiones sobre los primeros textos que él produjo, aparecía mucho esta idea de interés con esa marca más economicista. Y por eso decide desplazarse y trabajar la noción de ilusio, para marcar que en la búsqueda, en eso que quedamos enganchados, hay un elemento que no es consciente. ¿Qué hace que a vos te guste tanto, te interese tanto la estampillita? Es algo que no tiene que ver con lo consciente. Seguramente en algún momento algún tío, algún abuelo, qué sé yo, te regaló el esta noción, ¿no? Y tomar la noción de ilusio más claramente. ¿Qué pone de manifiesto la noción de ilusio en beneficio de la noción de interés? Algo del orden de la creencia. ¿Qué nos engancha? Que creemos en la importancia de lo que está en juego en el juego. ¿Qué te parece importante? ¿Te parece importante conseguir esa estampilla rara? ¿Por qué es importante? Y no, para los otros no es importante. Para el que juega el juego es importante. Digamos, los tipos que coleccionan discos de ópera de pasta. Yo puedo vivir perfectamente toda la vida sin tener nunca un disco de ópera de pasta. No tengo ni con qué escuchar un disco de ópera de pasta. Así como el 90% de la población del mundo. Entonces, ¿por qué hay un grupito al cual eso lo desespera? La idea es que allí hay algo de poner en juego una creencia en el valor de algo a lo que otros no le asignan valor. El término creencia marca este componente no racional, este involucramiento no racional de la gente. ¿Entienden? Cree que vale la pena. Para muchos de nosotros, la práctica de la actividad gremial en el laburo que uno tiene. Para muchos trabajadores en un cierto ámbito, dedicar tiempo a la actividad gremial no tiene sentido. Para muchos otros, pasarse horas en una asamblea dirimiendo cuáles van a ser las mociones que se van a votar, perfectamente tiene sentido. Entonces, lo que justamente se está marcando con la idea de Lucio es esto de creer en que algo es relevante, en que algo es importante, etc. No todos creen. Eso sería la idea. En el ámbito del espacio social, nosotros habíamos hablado de diferentes tipos de capitales distribuidos diferencialmente, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de capital económico, capital social. ¿Me escuchan mal? Sí. ¿Eh? No, pues los ruiditos acá son... decíamos entonces, habíamos hablado de capital económico, capital social, capital cultural en sus diferentes formas y de capital simbólico, ¿recuerdan?
Y habíamos dicho que el capital simbólico es un tipo muy particular de capital, que tiene que ver con el honor, que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con cómo se hacen reconocer los otros tipos de capital, ¿no? Bourdieu va a plantear que en el espacio social, y esto tiene que ver con la idea central de su concepción estructuralista, digamos que es la idea de que lo que estructura el orden social, las prácticas sociales, es justamente la significación de esas prácticas. Por eso habla de la dimensión simbólica de la estructura, en el sentido de las significaciones, es lo que articula, lo que relaciona unas prácticas con otras. Lo que de alguna manera permite que en el espacio social algo adquiera significación es esto que él va a llamar poder simbólico. El capital simbólico, la acumulación de capital simbólico, es lo que permite a determinados agentes producir cosas con palabras. Es decir, producir efectos reales a partir de nombrar. Al nombrar algo de determinada manera, producimos ciertos efectos reales en la sociedad. Cuando el juez produce una nominación sobre un agente llamándolo estafador, no solo le pone un nombre, sino que al ponerle el nombre, ¿qué hace? ¿Qué efecto real produce sobre la vida de la gente? ¿Solo la etiqueta o qué pasa con la etiqueta? Y además, materialmente, sobre la vida de esa persona, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, pierde la libertad. Entonces, la tesis fuerte a la que se refiere poder simbólico y performatividad es la idea de cuando nombro de determinada manera, produzco efectos reales sobre la vida de los agentes en el espacio social, sobre la vida social. La disputa por poner un nombre o poner otro nombre, la disputa por hacer reconocer. Estamos ahora en plena negociación con el Fondo Monetario para ver si nos dan, si no nos dan plazos, si no sé qué, no sé qué. Deuda legítima o deuda ilegítima. Da lo mismo que se la llame legítima que ilegítima. Si un juez dijera que la deuda contraída con el Fondo Monetario es ilegítima, ¿sería igual que si no lo dijera? No, porque si es ilegítima y si la justicia argentina dijera que es ilegítima, ¿estamos obligados a pagarla? Entonces, el carácter performativo de toda disputa simbólica tiene que ver con cuáles son los efectos reales que el nombrar algo de determinada manera tiene. Porque la forma de nombrar crimen pasional lleva consigo un modo de ver la realidad social. Y ese modo de ver la realidad social acarreaba consecuencias prácticas. ¿Cuál era la consecuencia práctica? De llamarlo crimen pasional. Y normalmente en el campo judicial, ¿qué pasaba? Totalmente, era la impunidad del atacante, sí. Claro. Está bueno porque te hace entender eso, cómo lograr totalmente, y además a mí me parece que lo interesante, digamos, es justamente que el problema de la nominación es que te hace ver la realidad de determinada manera y la consecuencia de verla de esa manera es que produce efectos prácticos, efectos reales. Nombrar de determinado modo implica que yo voy a tratar eso de determinada manera.
Nombrar es hacer ver, dice Bourdieu. Nombrar es hacer ver las cosas de determinada manera y no de otra, ¿no? Entonces, efectivamente, el caso de toda la disputa contemporánea del feminismo por la nominación, yo me acuerdo de los sketches de Malena Pichot sobre los piropos. ¿Se acuerdan de los sketches sobre los piropos? Bueno, digamos, ¿en qué cabeza, digamos, eso que ella ponía en acto, digamos, constituía un elogio, un piropo? Vení que te chupo todo. Digamos, ¿dónde eso constituye? Bueno, la lógica es que efectivamente eso empieza a ser escuchado de otra manera y entonces se deja de hacer ver lo que se hacía ver antes con eso. Y se lo empieza a ver de otro modo. Y es posible sancionarlo en la medida en que se lo hace ver de otra manera. En este sentido, entonces, el poder simbólico implica esta posibilidad de instalar una nominación nueva, ¿no? De instalar una significación nueva. El efecto es un efecto material que no requiere de la presencia inmediata material de unos respecto de otros. Pero el efecto es real. ¿Qué es lo que hace que algún agente, un grupo de agentes, detente poder simbólico para imponer una nominación? Bueno, dos cosas allí. Primero, se trata de una acumulación de capitales que se validan simbólicamente, ¿no? Podríamos decir, Marx logra imponer como una visión legítima, como un modo legítimo de nombrar la noción de clase. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos, lo van a ver en el texto de la semana que viene? Clase es una forma de nombrar. ¿De nombrar qué? Según Marx. De acuerdo a qué grupos de personas, con qué relación entre ellas. Bien, entonces, no es cualquier forma de nombrar un grupo. Es un grupo que tiene una relación antagónica con otro grupo porque explota. Unos explotan a otros. Entonces, hay todo un lado político que no habla de clase. Totalmente. En ese sentido, la postulación teórica de Marx es tomada por determinados grupos sociales, fundamentalmente por grupos de trabajadores, y reivindicada como el nombre correcto. Nosotros somos clase obrera. Nosotros no somos empleados, nosotros no somos gremio, nosotros no somos trabajadores a secas, somos proletariado, somos clase obrera. Cuando un grupo reivindica la nominación y la pelea, logra imponerla socialmente. Cualquier sociedad, digamos, occidental, más o menos contemporánea, piensa el mundo en clave de clases. Es decir, impuso un modo de ver. Cuando nosotros hablamos de burgueses, cuando nosotros hablamos de proletarios, cuando nosotros hablamos de oligarcas, en el caso de la República Argentina, sabemos que estamos hablando de grupos que tienen intereses enfrentados. En ese sentido, ese modo de ver se volvió un modo de ver presente para todos en el espacio social, reconocido en el espacio social. Entonces, ¿qué es lo que logra imponer? ¿Qué es lo que permite que se active este poder simbólico? Otros capitales acumulados y las luchas. Las luchas simbólicas son luchas para dirimir la nominación. Son luchas para definir cómo llamamos qué. Femicidio no fue un nombre que graciosamente apareció y quedó instalado. Hubo mucha disputa hasta que femicidio efectivamente fue un modo de nombrar. El matar a las mujeres, por ser mujeres. En ese sentido, entonces, siempre la nominación, una nominación que se vuelve, podríamos decir, extendida socialmente, es objeto de lucha. No basta, digamos, con proponerla.
hacerla aceptar, hacerla funcionar, implica una lucha simbólica que pone en juego ese poder. Lucha simbólica, distintas nominaciones, una nominación en determinado momento triunfa, podríamos decir, comillas, sobre otras nominaciones. Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de femicidio. Esa nominación se va a generalizar recién a partir del ejercicio de lo que Bourdieu llama violencia simbólica legítima. La violencia simbólica legítima es aquella que tiene por destino, aquella que está orientada a imponer una nominación legítima, un modo legítimo de nombrar. ¿De nombrar qué? Algo en el mundo social y al nombrarlo, hacerlo ver de determinada manera. La violencia simbólica la ejerce fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente el Estado. La violencia simbólica legítima es ejercida fundamentalmente por el Estado. ¿A través de qué? A través, sobre todo, de la educación. La educación homogeneiza, forma lo que Bourdieu llama un sentido común o una doxa. Y forma un sentido común o una doxa porque hace que un conjunto extenso de la población, si no la mayoría, si no la totalidad, comprenda ciertos nombres, ciertas denominaciones del mismo modo, las reconozca como legítimas y las reconozca con el mismo significado. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ejerce la violencia simbólica? Bourdieu acuña la idea de violencia simbólica, él retoma la noción de Estado y la noción de ejercicio de la violencia legítima de Weber, ¿no? Recordarán que Weber habla de ejercicio de la violencia legítima y Bourdieu lo que hace es hablar de violencia simbólica legítima. ¿Por qué le interesa marcar esta diferencia? Porque lo que hace a la violencia simbólica, es que no se la reconoce como violencia. La cualidad del ejercicio de la violencia simbólica es que para el que la sufre, para aquel que la recibe, se la entiende de otra manera. Por ejemplo, como proceso de educación. A mí me enseñaron que no es percibido como te enseñaron que esto es blanco mientras te hicieron desconocer todo esto otro. Cuando nosotros ahora, a partir de ciertas legislaciones en la educación sexual integral, empiezan a estudiarse, por ejemplo, y a caracterizarse determinadas formas de las disidencias sexuales con determinada nominación, con cierto modo de comprenderlas, con ciertas visiones asociadas. ¿Qué queda oculto en ese modo de hacer ver? Que esa comprensión fue objeto de lucha. Entonces, todas las otras alternativas en competencia es como si quedaran borradas, como si no existieran. Hacer ver de determinado modo es al mismo tiempo hacer desconocer, borrar las luchas de las que estas nominaciones emergen. Aparecen como si el orden natural fuera de esa manera, como si siempre hubiera sido de esa manera. Es decir, vuelve al mundo, dice Bourdieu, ontológicamente obvio. Obvio quiere decir siempre fue de este modo. Naturaliza las cosas que hay en el mundo social. Me hacen percibir y pensar, siempre fue así. Esta versión es la única versión. En este sentido, el ejercicio de la violencia simbólica implica que el que recibe la violencia no la percibe como violencia. La percibe como otra cosa.
como preocupación por que uno no cometa determinados errores, como interés para informarnos en determinada cuestión, o sea, siempre presentado de un modo distinto a, digamos, acá lo que estamos poniendo en juego es una forma de violencia legítima. ¿Qué le da el carácter legítimo? El hecho de que efectivamente ha triunfado en una disputa social por la cualidad simbólica. Si ustedes quieren, durante mucho tiempo, en la República Argentina, la educación religiosa en las escuelas era un ejercicio de violencia simbólica legítima. ¿Cuándo se percibía que eso era violencia simbólica? Yo me acuerdo, bueno, cuando yo era chica, además crecí en el medio de dictaduras, ¿no? Los periodos que teníamos gobierno constitucional cuando yo era chica eran como del todo excepcionales. Yo iba a la escuela normal, en la escuela normal había crucifijos en las aulas y había misa a comienzo de año y a final de año. Y eso parecía como parte, digamos, de los actos naturales. A comienzo de año había un acto de inicio de clases y la misa, y eso parecía totalmente natural. ¿Cómo se percibía que había algo del orden de la violencia allí? ¿En qué? Bueno, yo tenía compañeras que eran de religión judía. Entonces, las compañeras que eran de religión judía se quedaban solas en el salón mientras todo el resto iba a la misa. Entonces, bueno, ese pequeño detalle de 2 o 3 chicas sentadas en el salón solas mientras todo el resto iba, era lo que marcaba el carácter de ejercicio de violencia legítima, ¿no? Cuando alguna, yo me acuerdo, mi vieja era muy anticlerical, y entonces prolijamente mandaba una notita a principio de año y a final de año diciendo que a mí no me llevaban a ninguna misa. ¿Ya? Entonces nos quedábamos, las compañeritas que eran judías y yo, digamos, boludeando en el aula. No les quiero decir lo que implicaba en la mirada de los docentes el hecho de que vos te quedaras, digamos, y no fueras a la misa. En ese sentido, la violencia se percibe exclusivamente, ¿se acuerdan lo que decía Durkheim, no? Cuando alguien trata de no seguir el hecho social, ahí se percibe la coacción. Bueno, en la misma dirección, para Bourdieu, la violencia simbólica no se percibe como violencia hasta que, digamos, algo empieza a plantear una disputa sobre esa significación, una disputa sobre esa práctica. Entonces ahí aparece el percibirlo efectivamente como violencia, si no, pasa de largo. En ese sentido dice que es la forma, la violencia simbólica es la forma de persuasión clandestina, porque no se presenta como que te están tratando de persuadir de algo, se presenta de otra manera. Por ejemplo, estos son los contenidos de la materia. No te estoy tratando de convencer de algo, te estoy diciendo, mira los contenidos mínimos del plan de estudio. Y allí, digamos, transita las opciones en la nominación, en el modo de ver el mundo. ¿Por qué esto y no aquello? Ahora, lo más interesante es que esa persuasión está ligada a esto de se ejerce por el simple orden de las cosas, ¿no? La violencia simbólica más efectiva, dice Bourdieu, es la violencia inerte, la que está inscrita en el orden de las cosas. Por ejemplo, nosotros llegamos a la esquina y hay un semáforo. Y ya sea que estemos con un vehículo, que estemos como peatones, miramos las luces para ver qué hacemos, ¿sí o no? Y acatamos las luces. ¿Sí? Bueno, si estoy a pie, capaz que miro si no viene ningún auto, cruzo. Si estoy con el auto, probablemente, aunque no venga nadie, no cruzo, ¿no? A riesgo de comerme una multa. El orden de las cosas implica, ustedes suben acá a este piso del otro lado y encuentran la puerta de la Secretaría Académica cerrada. Abren la puerta y entran. ¿Qué harían? La puerta cerrada es una orden que el mundo nos da.
¿Sí o no? Y todos nosotros aprendimos a entender esa orden. La orden es golpee y espere afuera, no golpee y entre. ¿Se entiende? El mundo, fíjense la disposición de este aula. ¿Notan algo en la disposición de este aula? Totalmente. Está marcando una simetría de posición. Además, Foucault diría, esto es efectivamente el paroxismo del panóptico. Pero bueno, porque ¿saben por qué existe esta simetría? Para que el que está acá pueda ser visto por todos, pero al mismo tiempo pueda ver a todos, ¿no? Pueda ver que no se están copiando durante el parcial, que no están charlando entre ustedes, que no. Bueno, es rigurosamente el panóptico. En este sentido, entonces, lo que implica el mundo en su formato es un conjunto de órdenes hacia los agentes, que los agentes, a partir, digamos, del proceso educativo fundamentalmente, a partir del proceso de violencia simbólica que se ha ejercido sobre ellos, aprende a leer como órdenes. Todos nosotros leemos las órdenes que están inscritas en este orden de las cosas, ¿no? Y eso también es parte del ejercicio de la violencia simbólica. Qué sé yo, que vos a determinadas personas que están en posición de autoridad te dirigís de determinada manera. Y que usás determinado lenguaje para dirigirte. Y que pedís permiso incluso para hablarle. Disculpe, le quería hacer una consulta. ¿Por qué uno arranca la conversación con alguien que tiene una posición jerárquica con disculpe, le quería preguntar? ¿Por qué empezamos así? Bueno, efectivamente porque hay una lectura ahí de un cierto orden de las cosas en el mundo que es fruto del ejercicio de esa violencia. Bien. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, tratamos nos quedan 5 minutitos y cerramos por lo menos este texto para poder empezar con el otro la semana que viene. ¿Quién ejerce, digamos, de un modo monopólico la violencia simbólica? El otro día me parece que les comentaba que en el momento que Bourdieu está escribiendo y en el país donde Bourdieu produce, que es Francia, la potencia del Estado es muy fuerte. Digamos, el Estado es efectivamente quien ejerce monopólicamente violencia simbólica. En ese sentido, es un Estado muy centralizado, muy con herramientas muy poderosas sobre la sociedad civil del Estado francés, y eso le permite a Bourdieu afirmar, digamos, sin demasiada duda, que el Estado tiene el monopolio de ejercicio de la violencia. Nosotros contemporáneamente podríamos plantearnos como pregunta si efectivamente los Estados siguen teniendo esa capacidad monopólica. Y hasta dónde no está ahora muy disputada. Yo creo que todo el episodio de pandemia, vacunas, remedios, quién dice o no dice la verdad sobre qué se debe hacer, vacuna sí, vacuna no, remedio sí, remedio no, la cloroquina, el barbijo, toda esa merezunda, digamos, da muestras de hasta qué punto los estados efectivamente tienen dificultades para mantener el monopolio del ejercicio de la violencia simbólica legítima, ¿no? Incluso instituciones como OMS tienen dificultades para, digamos, conservar ese carácter monopólico del saber, de la verdad, de la creencia en la verdad, etc. Ahora, dejemos por un lado estas puestas en cuestión que podríamos hacer de la afirmación de Bourdieu. Para Bourdieu, el Estado reúne, digamos, el conjunto de los campos que certifican las nominaciones. En el Estado es donde, digamos, el cuadro burocrático en las diversas ramas del Estado termina por definir de un modo universal, con un alcance universal, qué debe entenderse por qué. Traduzco. Esto es un título de trabajadora social. ¿Quién dice que eso es un título de trabajadora social o no? En última instancia,
¿Quién dice eso es una falsificación, este es de verdad, este está inscripto, este no está inscripto y no tengo por qué reconocerlo? En última instancia, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación dice, sí, avalo que este, le pongo atrás el sello, tiene la firma del ministro, no sé qué, este vale. Es el Ministerio de Educación el que tiene la capacidad de hacer valer universalmente, ¿qué quiere decir? Para todas las instancias públicas y privadas, que eso efectivamente es un título de trabajador social. ¿Quién dice que este billete es verdadero o este billete es falso? Yo voy a pagar, me arman despelote donde lo voy a usar, me dicen que estoy tratando de estafar, que soy una falsificadora. ¿Dónde se resuelve si el billete es verdadero o falso? ¿Quién tiene la capacidad? Claro, en la República Argentina es el Banco Central, efectivamente. Entonces, habrá, digamos, una acción judicial, etcétera. El Banco Central es el que dice, este billete vale, este billete no vale, este es falsificado, este es verdadero. ¿Alguno de nosotros tiene la capacidad de decir es verdadero o es falso? Yo puedo opinar. Y le digo a la del kiosco, no me dejes este que no, este parece falso, cambiámelo. Pero hasta ahí puedo llegar. Es una opinión. ¿Quién resuelve el problema de las disputas sobre cómo ver cosas en el mundo? Finalmente, siempre es una agencia estatal. Es una agencia estatal, en última instancia, el Poder Judicial reúne todo. Es esa capacidad, digamos, de imponer universalmente el reconocimiento de un modo de nombrar y, por lo tanto, de un modo de ver. ¿Quién dice este señor está casado o este señor está soltero? El Estado. Este señor ya se había casado, no se divorció y se volvió a casar, este señor es bígamo. ¿Quién dice? El Estado es siempre el que dice esta partida de nacimiento vale, este documento es el válido, vos podés votar o no podés votar porque tenés este documento. Todas las cuestiones relativas a cómo entender qué cosa encuentran en el Estado esta capacidad monopólica de resolver. Finalmente por un decreto, finalmente por una ley, finalmente por una sanción judicial. Y en ese sentido hablamos de monopolio del ejercicio de la violencia, porque cuando el Estado dice este título es válido, lo que hace es obligar a todos a reconocerlo. Te presentas a un concurso y te lo tienen que tomar como válido. ¿Entiendes? Obliga universalmente a hacer reconocer eso como tal cosa. Finalmente, en relación a violencia simbólica, poder simbólico, etcétera, Bourdieu habla de complicidad ontológica, y en este sentido la idea de complicidad ontológica implica que por el hábitus que nosotros tenemos y por haber pasado por el proceso de ejercicio de la violencia simbólica sobre nosotros como agentes, que nosotros llamaríamos educación, como resultado de todo eso, se forma en nosotros una serie de maneras de ver el mundo, y esas formas de ver el mundo se adecúan a las estructuras objetivas. Entre el orden social que está plasmado en esas distribuciones de capital, en esas estructuras de práctica, y el modo en que nosotros lo vemos, termina por haber esto que él llama una complicidad ontológica. ¿Qué quiere decir esto de complicidad ontológica? Quiere decir que terminamos por percibir el mundo social como normal, como natural, como obvio. En el mundo social a nosotros nada nos resulta raro. Es bien difícil que nos pase que nosotros en el mundo social encontremos algo que nos parezca raro. ¿Es la primera vez que ustedes entran a la facultad hoy? No, ya han venido antes. La primera vez que vinieron a la facultad, el hecho de tener que ir a una oficina, por ejemplo, a llevar los papeles de la inscripción, ¿les pareció raro?
Tener que hacer cola en frente a la oficina de alumnado para entregar los papeles les parece una cosa inusual. Que para poder cursar una carrera se tuvieran que inscribir, ¿les parece raro? Nos parece absolutamente normal. La pregunta es ¿por qué? ¿De dónde salió que a mí me parece perfectamente razonable que si yo quiero venir a estudiar me tenga que inscribir? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué? Puedo venir y sentarme, listo, ya está. ¿Dónde es la clase? Voy y me siento. Yo quiero rendir. ¿Por qué tengo que inscribirme para rendir y esperar que haya una fecha? No me voy rindo mañana. Además de que tendría que estudiar, pero no importa. Básicamente, el orden del mundo, en un momento dado, termina por parecernos perfectamente obvio. Absolutamente obvio. Tanto que ni se nos ocurre empezar a preguntar por qué. Nosotros nos preguntamos por qué. Nos dicen, tenés que, y nosotros vamos. ¿Sí o no? Bueno, ¿de dónde viene eso de que no preguntamos por qué? Viene de que efectivamente ese orden se nos impuso a partir de una serie de prácticas anteriores y se nos impuso como legítimo. Se nos impuso como así son las cosas, ¿no? En ese sentido aparece esta complicidad ontológica que implica el mundo es tal como es naturalmente. Si nosotros fuéramos en la sociedad norteamericana una persona de raza negra, comportarse con recelo respecto de la policía aparecería como un comportamiento perfectamente obvio, perfectamente natural. ¿Por qué? Tomé ejemplos lejanos para no tomar situaciones cercanas a estos procesos, sí. La población negra ya sabe que, digamos, tiene más números que el resto en el sorteo para ser, digamos, ubicado por la policía. Como, insisto, digo, podría haber tomado ejemplos locales, pero como digamos, la situación de la policía en la provincia de Santa Fe está como estallada, más vale hablemos de cosas lejanas por un tiempo. En este sentido, entonces, efectivamente, eso resulta de un ejercicio de la violencia sistemática por parte del Estado, violencia legítima, simbólica, sobre esas poblaciones, que hacen que naturalicen determinadas situaciones, ¿no es cierto? Que se vuelvan obvias. En ese sentido, entonces, bueno, mencionábamos esto de las llamadas al orden, y al final, el último punto era esto que decíamos, en las sociedades occidentales modernas, el Estado tiene esta capacidad, y es cierto que en muchos sentidos el Estado no pierde la capacidad de esto, porque quiero decir, la validez de los títulos siempre queda en manos del Estado, la validez del billete que circula siempre queda en manos del Estado. En ese sentido, el Estado sigue siendo el banco central de las nominaciones legítimas, dice Bourdieu. En esto, digamos, estamos todos de acuerdo, solo que cada vez más, digamos, hay cuestiones que se ponen en disputa con el Estado en términos de qué nominación es válida o no. Por ejemplo, salían, con respecto a la pandemia, salían determinados decretos, digamos, diciendo qué había que hacer y muy rápidamente, digamos, surgían voces desde los medios, por ejemplo, planteando si era así o no, si debía ser de esa manera o no, es decir, poniendo en cuestión la autoridad del Estado. Eso pasa cada vez más, no solo en la Argentina, en muchos otros lugares del mundo. En ese sentido, el problema de la violencia simbólica y la capacidad monopólica del Estado están mostrando fisuras, digamos, ¿no? Por lo menos eso, dejarlo planteado. Bueno, hasta acá entonces el texto de la ficha. La semana que viene trabajamos espacio social y poder simbólico y nosotros nos quedamos ahora para el horario de consulta. Recuerden que habíamos habilitado a partir de las 11 un horario de consulta presencial para quienes quieran o... Sí, mañana nos vemos. Ah, sí, virtualmente también. Ahora vamos a ver si los jóvenes, espera que estoy tratando de cerrar esto.